Aprendizaje estadístico no supervisado, presentado por Alvis Yasmín Hernández Tautiva. Objetivos del trabajo. Objetivo general, aplicar el aprendizaje estadístico no supervisado a la base de datos de la empresa de viajes compartidos con el fin de diseñar una nueva estrategia de precios. Objetivos específicos, examinar el análisis del componente principal CPA a la base de datos Dynamic Pricing mediante la implementación del programa Python. Explicar el algoritmo del clúster K-means con 4 segmentos mediante una tabla de frecuencias. Tercero, construir el método de cluster hierarchical clustering mediante una tabla de frecuencias e identificar las diferencias entre cada segmento. Bueno, dentro del desarrollo del informe, primero hicimos el análisis de los datos, realizamos también igualmente la estandarización de los datos. Al estandarizarlos, realizamos la transformación de los mismos en un formato y estructura consistente que nos va a permitir realizar la aplicación de los componentes principales, PCA, incluso también el modelo K-means. Análisis del componente principal CPA. Inicialmente lo que hicimos fue importar la librería Scalar Decomposition PCA. También creamos el modelo PCA indicándole que queremos solo 2 componentes o incluso 6, pero en este caso utilizamos 6. Obtenemos los componentes principales una vez transformado nuestro dataset, lo que al final nos da como resultado la impresión de los datos ya transformados. Al desarrollar la aplicación del modelo sobre los datos seleccionados, se puede observar que los componentes principales PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 y PC6 están explicando la varianza de los datos como se relacionan con las variables originalmente. Análisis de componentes principales CPA, gráfico Script Code. En el diagrama Pedregal se identifican los valores PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 y PC6. En este gráfico se identifica una curva en forma de codo. La recta inicia de arriba hacia abajo mostrando un aplanamiento. En este caso podemos ver que el número de K apropiado para el modelo está entre 3 y 4. Entonces aquí tenemos el inicio de la curva, empieza con el componente principal 1, empieza a descender hasta llegar a 6. Decimos que el K apropiado, en este caso en el codo, está entre 3 y 4. Agrupamiento K-means. En los resultados generados por el modelo de K-means se ve que de acuerdo a las características de cada variable existen valores que van desde 0.25 hasta 0.76, lo que nos indica el valor más cercano a 1, que es en este caso 0.76. Presenta una buena separación de los datos. Por otro lado, también es visible notar que el modelo posee una inercia de 260.05 con una inercia mayor, lo que indica una mejor agrupación de los datos. Agrupamiento K-medians. El diagrama de dispersión muestra algunos grupos que empiezan a formarse, lo que indica que el algoritmo K-means ha dividido los datos en grupos. Los grupos aparecen separados con una superposición mínima entre ellos, lo que sugiere una clara distinción entre los puntos de datos. Existe un nivel de homogeneidad dentro de los clústeres, ya que cada clúster parece ser relativamente homogéneo. Aquí encontramos el método del cluster hierarchical clustering. Inicialmente empezamos con la importación de las librerías NumPy, Pandas, Matplotlib, PyPlot. Importamos también Spicy Cluster Heuristic, from Spicy Cluster y Heuristic para poder también desarrollar el dendrograma. Inicialmente empezamos con un código que es cluster jerárquico y igualmente nos da los resultados. Como podemos ver, hay valores que inician con 1.20 y otros valores que van hasta 9.58. Este depende de las variables escogidas dentro de nuestro modelo. Una vez implementado el método del cluster hierarchical clustering, ya podemos ver la figura que se desarrolla y es un dendrograma. En la representación gráfica del dendrograma o gráfica en forma de árbol se muestra cómo se agrupan los objetos en diferentes niveles.
indicando la similitud o distancia entre ellos. En esta gráfica se puede identificar los datos individuales y la distancia entre ellos. También es posible identificar el número de clúster al realizar un corte en el dendrograma. Ya para terminar, y una vez desarrollados los tres modelos, tenemos las conclusiones. Dentro de las primeras conclusiones está: al desarrollar la aplicación del PSA sobre los datos seleccionados, se puede observar que los componentes principales PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 y PC6 están explicando la varianza en los datos y cómo se relacionan con las variables originales. En este gráfico de Pedregal se identifica una curva donde el diagrama nos muestra una línea curva en forma de codo. La recta inicia de arriba hacia abajo mostrando un aplanamiento. En este caso podemos ver que el número de K apropiado para el modelo está entre 3 y 4. En los resultados generados por el modelo CAMIN se ve que de acuerdo a las características de cada variable existen valores que van de 0.25 hasta 0.76, lo cual nos indica que el valor más cercano a 1 es 0.76 y presenta una buena separación de los datos. En la representación de la gráfica dendrograma o gráfica de forma de árbol, se muestra cómo se agrupan los objetos en diferentes niveles, indicando la similitud o distancias entre ellos. En la gráfica se puede identificar los valores individuales y la distancia entre ellos. También es posible identificar el clúster al realizar un corte en el dendrograma.